Estamos delante de la Ópera de Budapest, un edificio emblemático construido en el siglo XIX por Miklos, uno de los arquitectos más famosos de Hungría, y un edificio con mucha historia, mucha más de la que parece. Lo primero es que tenemos que ponernos en el contexto de que el Imperio Austrohúngaro, en su inicio, Hungría dependía completamente de Austria, era un vasallaje. Pero llegamos a un punto en el cual el emperador Francisco José y su emperatriz cambian ese paradigma, no solamente porque sí se enamora de Hungría, sino porque también hay unas revueltas magiares, unas revueltas de los reales húngaros, ¿no? De los que son los húngaros como tales, diciendo que quieren recuperar su poder. Bueno, pues cuando se establece esa alianza entre Austria y Hungría, creando ese imperio de iguales, no de vasallaje, una de las cosas que quiere hacer Hungría, y sobre todo su capital Budapest, es semejarse a Viena. Se abren grandes avenidas en este lado del Danubio, en Pest, se pone el parlamento y demás, se pone todo muy bonito, y se pide permiso al emperador Francisco José para crear una ópera, para que cuando vengan aquí con su mujer, pues puedan disfrutar del entretenimiento. Entonces él dice que vale, pero que tiene que ser más pequeña que la de Viena. Entonces se construye con un estilo muy parecido al que podríamos ver en la ciudad austriaca, y es muy divertido decir que cuando viene Francisco José a la inauguración, a los 20 minutos se levanta y se va. Y le preguntan, ¿pero por qué se va usted? Y dice, díganmelo ustedes, ¿por qué me he ido? No, pero si es más pequeña como nos pidió. Es más pequeña, pero es más bonita y su acústica es mejor. Y eso es indigno. A partir de ese momento se hicieron una serie de estudios y demás, y es una de las óperas con la mejor acústica del mundo, junto con la de Milán y alguna otra como la de París. Después, este edificio es muy emblemático en el sentido de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que ponernos en el contexto de el gueto judío, la entrada de los nazis en Hungría, porque el gobierno húngaro, después de haber sido aliado de Hitler, en un último momento decide dar un paso atrás y convertirse en aliado de las potencias extranjeras, de los aliados, vale la redundancia, pero Hitler no le deja y pone un gobierno en Hungría de corte nazi, de corte nacionalista, y nos encontramos con que tenemos esas cruces flechadas que son los nacionalistas, los antisemitas, que son húngaros también, persiguiendo a los judíos y metiéndolos en guetos. Se da la circunstancia de que en la ópera tenemos muchos judíos trabajando, tenemos músicos, tenemos gente dedicada al desarrollo de las artes y que permanecen en sus puestos de trabajo, sobre todo porque los nazis y Hitler especialmente ama la ópera. Entonces, cuando terminan sus jornadas de trabajo en el gueto, por así decirlo, si queremos entenderlo como jornadas de trabajo, vienen aquí a disfrutar de la ópera, y por eso se mantiene la ópera. Viendo que se está formando el gueto y viendo lo que le están haciendo a sus conciudadanos judíos, algunos de ellos se esconden en los sótanos de la ópera, se encierran con sus familias, con comida y con agua, y efectivamente se encierran en estos sótanos y permanecen escondidos mientras se están produciendo las óperas, los conciertos y demás. Por las noches salen fuera, incluso componen música que después ha salido a la luz con los años, pero se mantienen ocultos durante todo el periodo que dura la invasión nazi, hasta que llegan los rusos y liberan esta ciudad. Se dice que cuando salieron de sus escondites, de esas zonas que están en el subsuelo de la ópera, cogieron sus llaves y las agitaron, como un símbolo homólogo a cuando finalizaba una función, sobre todo en el inicio de la ópera, y se hacía sonar una campanilla diciendo que se había acabado la función. Ese sonido de las llaves era una forma de decir que se había acabado la función de esa Segunda Guerra Mundial. Así que médicos, pues gente que se dedicó a la música, gente que se dedicó a elementos que eran necesarios para los nazis, pudieron sobrevivir y conseguir que parte de sus familias también lo hiciera gracias a sus profesiones. Porque, por ejemplo, los médicos fueron obligados a trabajar para los propios nazis, sobre todo cuando los rusos empezaron a bombardear la ciudad, hasta el punto de que se destruyó el hospital de la zona de Buda, del otro lado del Danubio, de lo que está junto al castillo, y se creó lo que se llama el Hospital en la Roca, que era un hospital refugiado, como metido dentro de la montaña, en el cual los médicos judíos eran forzados a trabajar horas y horas, curando a esos propios soldados nazis que ellos sabían que estaban exterminando a sus iguales.
Estamos delante de lo que se conoce como la Opereta de Budapest. En este lugar era donde se representaban obras un poquito menores en cuanto a duración y en cuanto a representación, y en la cual podía venir pues gente, digamos, de una clase un poquito menos alta, no vamos a decir clase media porque seguía siendo para burguesía, en Budapest. Aquí además no hacía falta venir con esos trajes de smoking y las señoras tan ataviadas como sí que hacía falta para la ópera, y tiene una cosa muy bonita, y es que en esta zona son los propios espectadores los que deciden qué personas merecen hacer más obras, merecen desarrollarse en el sector, y se crea una pequeña zona de la fama donde encontramos las huellas, aquí, de algunos de los artistas más famosos de Hungría. Es muy curioso que en Hungría, cuando nombras a una persona, siempre nombras primero el apellido y después el nombre. Al otro lado de la calle tenemos también un par de elementos interesantes. Aquí arriba, en estas tres ventanas, era donde estaba el estudio de fotografía del fotógrafo oficial del emperador del Imperio Austrohúngaro. Esta zona se convirtió muy famosa, y al lado tenemos el Teatro Thalia, que es el teatro más famoso de Budapest, y el cual también tiene algo así como a destacar, un poquito triste, y es que después de vivir la Segunda Guerra Mundial, devastación, bombardeos, nazismo, llega y tenemos una dictadura de la Unión Soviética, una dictadura comunista. Esa dictadura comunista hace que la gente deje de hablar en la calle, que tenga miedo, hasta el punto de que tú solo podías venir a este teatro si tenías el carnet del Partido Comunista. Había toda una serie de elementos a nivel de ocio que solo eran accesibles a los miembros del Partido Comunista. Tanto es así que había quien se acababa afiliando para poder tener acceso a ello. Eso sí, si los propios comunistas descubrían que en realidad no compartías sus ideas, no solo te expulsaban del partido y te quitaban esas posibilidades, sino que además te arrestaban. Así que hay que imaginar esta sociedad y todo lo que ha sufrido para poder entender pues, lo que hablamos a veces, que sean un poco fríos, un poco distantes, que tengan miedo de los demás, porque con todo lo que han vivido y con todo lo que han sufrido, pues cuesta abrirse a los demás, y eso es algo que se queda dentro de la sociedad, no solamente de las generaciones que lo vivieron, sino pues por lo menos durante unas cuantas generaciones más.